Pues ese encuentro entre el patriarca de Moscú y toda Rusia y el sumo pontífice pues se va a centrar principalmente en la persecución de los cristianos en varios países. Un acoso que parece que va en aumento si nos remitimos a las cifras de la organización Puertas Abiertas, de quien vamos a ver ahora parte de su último informe. Bueno, ¿qué dicen? Pues que entre el 1 de noviembre del 2013 y el 31 de octubre del 2014, más de 4.300 personas fueron asesinadas por motivos religiosos. Eso supone un aumento del más del 60%. Durante el mismo periodo, pasado un año, esa cifra de cristianos asesinados por su fe fue de 7.100. Y advierten además, desde la ONG, que esos datos solamente pertenecen a los casos que se han registrado, por tanto dicen que pueden aumentar. Ese incremento de la violencia y la falta de tolerancia también se refleja en el número de iglesias cristianas que han sido destruidas, asaltadas o cerradas por distintos motivos. Y durante el primer periodo hubo cerca de 1.100 casos, eso se incrementó casi un 130%, dicen. Y un año después de ese acuerdo también a ese estudio, la cantidad es superior a 2.400. Bueno, pues queremos seguir hablando de este encuentro histórico en el que se va a tratar la persecución de los cristianos y qué medidas se pueden tomar para frenar eso. Bueno, pues vamos a hablar de ello en directo con Manuel Barrientos, que es delegado, Manuel Barrios, es delegado episcopal de ecumenismo de la Diócesis de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos por qué se está persiguiendo a día de hoy a los cristianos. Bueno, es una persecución que siempre ha existido en la historia. En estos últimos años ha intensificado mucho en países del Medio Oriente y del norte de África, pero yo no creo que este sea el motivo principal de la cita entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco. Yo creo que esta cita nace en una perspectiva de la unión de los cristianos, de la búsqueda de la unión de los cristianos, y estos dos primados siempre han tenido esto como una prioridad. Kirill fue muchos años representante del Patriarcado de Moscú en el Consejo Mundial de Iglesias y el Papa Francisco siempre ha buscado la unidad de los cristianos. Es verdad que la persecución de los cristianos es el motivo que ha llevado a dejar al lado un poco las diferencias para unirse, para encontrarse, porque es algo que estamos sufriendo toda la persecución de los cristianos en el norte de África, en Siria, en Medio Oriente. Bueno, y además también de esa unión de los cristianos, ¿cree usted que significa ese encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill, dejar atrás sus diferencias para unirse ahora y apoyar también especialmente a esos cristianos perseguidos, por lo que le preguntaba yo al principio? Yo creo que sí, que es un encuentro histórico, es la primera vez que se reúnen el Papa Francisco, el primado de la Iglesia Católica Romana, y el patriarca de Moscú, que representa la mayoría de los ortodoxos. Por tanto, es un momento histórico y tiene lugar en este contexto de esta persecución de los cristianos, que tiene varias causas, y yo creo sobre todo la radicalización, el fanatismo, el no aceptar usar la razón en las lecturas de los textos sagrados. Entonces, sí, es una reunión, es un encuentro entre dos representantes de iglesias muy importantes que tiene lugar en este contexto histórico que estamos viviendo tan triste de la persecución de muchos cristianos. ¿Qué medidas, por tanto, entonces esperan pues para apoyar a esos cristianos perseguidos, también para la unión total de los cristianos, pues tanto de la Iglesia ortodoxa como de la católica? Bueno, yo creo que el tema de la unidad de los cristianos es un camino todavía largo por recorrer. Hay que superar muchas diferencias. En la misma rueda de prensa en la que el metropolita Hilarión hablaba de este encuentro en Cuba que va a tener lugar hoy, pues se decía que hay todavía muchas diferencias entre la Iglesia Católica Romana y el Patriarcado de Moscú. Temas como, él decía, los uñatas, que son los ortodoxos de rito ortodoxo que están en comunión con Roma, el tema de Ucrania. Hay muchos temas que todavía nos separan y el camino hacia la unidad es largo, pero hay que hacerlo. Y después está esto de la persecución de los cristianos. Yo creo que tenemos que estar unidos los cristianos en defender a nuestros hermanos. Son hermanos nuestros. El Papa Francisco habla mucho del ecumenismo de la sangre,
Los que persiguen a los cristianos no distinguen entre cristianos ortodoxos, cristianos católicos, anglicanos. Saben que somos uno, y es verdad que somos uno. Y entonces es una persecución en que ya estamos unidos los cristianos y tenemos que unirnos para defendernos y para quizás luchar juntos para superar este momento difícil de muchas comunidades cristianas. Pues estaremos muy pendientes de ese cara a cara, ese encuentro histórico, seguro que como usted también, Manuel Barrios, quien nos hablaba, delegado episcopal del ecumenismo de la Diócesis de Madrid, con quien hemos hablado ahora sobre los cristianos perseguidos, también sobre esa unión entre las iglesias, tanto la ortodoxa como la católica, a raíz de ese encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill.